diputados, la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Cada 7. En esta ocasión, y ya después de la Navidad, contamos con Luisa Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, con quien queremos platicar precisamente de los últimos acontecimientos que se han dado respecto al salario mínimo. Secretaria, gracias por darnos el tiempo para Cada 7. Al contrario, con muchísimo gusto, me da gusto saludarlos a ustedes y también a su audiencia. Secretaria, vamos a empezar por lo básico. Se hizo un anuncio muy importante, un incremento del 15% al salario mínimo por primera vez en muchísimo tiempo, y de inmediato los empresarios empezaron a protestar. Como era de esperarse, la iniciativa privada nunca está conforme cuando se trata de ayudar a los trabajadores, porque obviamente les cuesta más dinero. ¿Nos pudiera explicar de la manera más sencilla para la gente que no está muy bien enterada de todos los pormenores de esto, qué representa este incremento al salario mínimo? Este incremento representa, pasar de 123 pesos a 141, y en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 185 a 213. Es un incremento importante, por supuesto, no significa que siga, que ya sea suficiente. Hemos venido planteando una política de salarios mínimos que no es de este año, llevamos ya con este incremento, es el tercero consecutivo, importante, decidido, muy responsable también. Desde el primer año que aplicó para 2019 se decidió un incremento del 16%, al doble en el caso de la frontera norte. En el 2020 un incremento del 20%, y se suma un incremento del 15% que operará a partir del 1 de enero del 2021. Es una política muy importante que hemos venido planteando por la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Hay que recordar que durante 4 décadas el salario mínimo perdió cerca del entre el 72 y 74% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. Es decir, llegamos a la administración con un salario mínimo que estaba por debajo del nivel de pobreza. Con lo que uno ganaba con el salario mínimo no era posible siquiera comprar una canasta básica para el que trabaja, ya no digamos para su familia y sus dependientes económicos. Y claro, cuando uno se compara a nivel mundial, se puede ser muy claro respecto a qué significa esto. O sea, a pesar de ser una de las 20 economías más importantes del mundo, estamos en el nivel 82, comparado con 135 países en el mundo respecto al salario mínimo. Entonces, esta caída, que es finalmente producto de una política económica, una política neoliberal que le apostó al retener el salario para ser atractivos en el extranjero, que hubiera inversión, se generaran empleos, pues acabó finalmente llevando a millones de personas a la pobreza laboral. Es por ello que justamente los empresarios siguen protestando. Ellos no quieren, digamos, un cambio en esas expectativas. Ellos eran los grandes beneficiados de esas políticas neoliberales que menciona. ¿Cómo enfrentar en estos momentos en el gobierno del presidente López Obrador estas inercias de rechazo a lo que ya es un hecho a partir del 1 de enero del año que viene? Mira, Jesús, yo creo que es importante señalar varias cosas. De entrada, que ha habido mayor conciencia. Hay que recordar que en los 2 incrementos anteriores, el sector empresarial apoyó con su voto a favor
en el seno de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Apoyaron el incremento del 16 y también el incremento del 20 en el caso de este año. En este caso no se consiguió el consenso, si hubiese sido deseable. Siempre hemos promovido que las cosas se discutan, se pongan argumentos sobre la mesa y que puedan salir a través del diálogo, la conciliación, la concertación. No fue el caso de este año, pero finalmente tuvo un respaldo por parte del gobierno y por parte de los representantes de los trabajadores por la necesidad. No podemos nosotros seguir apostando a un mercado laboral donde las condiciones salariales son tan bajas. Entonces necesitamos apostar precisamente a que el mercado interno se fortalezca y que podamos ir avanzando en esta recuperación. Yo creo que hay varias cosas que hemos discutido con el sector empresarial y que hay conciencia. Hay que recordar también que el sector empresarial es diverso y hay muchos empresarios que apoyan la política de recuperación y quizá en este caso, en el caso de las, digamos, de la mayoría de los grupos empresariales, de las organizaciones empresariales, pues finalmente no hubo este consenso. Pero quizá lo más interesante es ver cuál ha sido finalmente como ya los hechos a partir de la política de recuperación, sobre todo en el caso de la zona libre de la frontera norte. Se tienen muchos elementos para poder derrumbar esas tesis, esos argumentos que durante mucho tiempo fueron el fantasma que detuvo el incremento salarial. ¿Cuáles son dos principales? Uno, que iba a generar inflación. Siempre el argumento era, si se incrementa el salario, va a generar inflación, va a dañar la economía, se van a perder empleos. Hay algunos que todavía ahora mantienen ese discurso y continúan diciendo que un incremento de esta naturaleza va a dañar la economía y se van a perder empleos. Pero lejos de eso, sobre todo en el caso de la frontera norte, donde, como les comento, se incrementó al doble el salario, hemos visto de entrada que tiene niveles incluso más reducidos de inflación. Los porcentajes de la zona libre de la frontera norte reportados son menores que los del resto del país. Y también ha sido una zona más resistente incluso frente a la crisis económica y a la situación tan compleja en el empleo que hemos visto a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque se fortalece el poder de consumo. Entonces se dinamiza la economía y ello también en estas cadenas productivas se va generando mayor movilidad y también empleo. Entonces esto es lo interesante, que ya se tienen datos que se pueden probar y que finalmente nos pueden ayudar a guiarnos para una política de esta naturaleza. Digamos que se les cayó la cortina de humo a quienes se espantaban con el argumento de la inflación y ahora que hay más dinero, pues obviamente hay más actividad económica. Secretaria, para la gente del centro del país y del sur, y que se lo pregunto porque estoy informado de eso, no entienden por qué la diferencia de unos 70 pesos entre el salario mínimo de la zona libre de la frontera con el del resto del país. ¿Nos lo puede explicar para que la gente que escucha y ve lo pueda entender? Claro que sí. Desde el 1 de enero de 2019, y como una de las principales o una de las políticas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue el mantener una franja, en la franja fronteriza, en la zona de la frontera norte, un régimen especial que tiene varias aristas. De entrada, el precio de los energéticos se redujo, también el impuesto de IVA y de ISR, pero a la par se incrementó al doble el salario mínimo. Entonces, la vida es más cara en la frontera y obviamente tiene condiciones distintas al resto del país por ser una zona de frontera.
Y eso fue lo que determinó o fue, digamos, la decisión de mantener esta estrategia en esta región. Menores impuestos, tanto IVA como en el caso de ISR, también en el caso de los energéticos y el incremento al doble. De esta manera, desde 2019 se mantuvo esta diferencia con el resto del país, que ahora pues se sigue notando, por supuesto, porque el incremento en este caso fue del 15%, tanto en la frontera norte como en el resto del país, pero ya desde 2019 había esta diferencia porque el incremento en el resto, digamos, en 2019 fue del 16%, y en el resto del país fue, digo, en el caso de la frontera norte fue del 100%. Ahora, ¿cómo afecta este aumento en el salario mínimo en términos proporcionales a los créditos hipotecarios de Infonavit, por ejemplo? Qué bueno que me preguntas eso, porque ha sido una de las, digamos, se escucha esta preocupación de forma muy cotidiana y más vale hay que recordar que no afecta en el caso de los créditos, porque desde hace tiempo, incluso desde 2017, se aprobó una reforma donde se desvinculó el salario mínimo. No solamente de los créditos del Infonavit, del FOBISTE y de los créditos en general, de todas aquellas elementos que estaban vinculados, penas, por ejemplo, ¿no? Que si te pasaste incluso vinculados a delitos o a infracciones, te pasaste el alto, tantos salarios mínimos. Uh-huh. Todo estaba vinculado con el salario mínimo. Y hubo una reforma que generó una nueva unidad de medidas, las famosas UMAS, es la unidad de medida que determina cuántas veces se debe de contar para generar una cantidad. Entonces, todo aquel que tiene un crédito tiene que estar tranquilo que no se va a incrementar por el incremento del salario mínimo. Que desde entonces, esa medida, o digamos esa cantidad, se va actualizando únicamente según la inflación. Y voy más allá, en el caso del Infonavit, cuando la inflación es por encima del 4%, se topa al 4%. Entonces, no debe de haber esta preocupación porque no se afecta en el caso de los créditos. ¿Quiénes empezaron entonces a hablar de que era proporcional al incremento del salario mínimo los créditos hipotecarios? Antes era así, porque antes de esta reforma, pues uno lo calculaba según el salario mínimo. Entonces, siempre el crédito era según veces el salario mínimo. Y se iba incrementando según incrementaba el salario mínimo. Después de la reforma que se hizo a la ley del Infonavit y a todas las otras leyes, se desvinculó. Entonces, no debe haber esta preocupación. Persiste, yo creo que por un lado, para generar confusión, hay otros que es una preocupación genuina, tienen un crédito y no quieren que se vea incrementado en 15% de un momento a otro, pero por eso este tipo de espacios ayudan para aclarar que no se debe temer en ese sentido, que se calcula en UMAS, en el caso de los créditos, y que las sumas se van actualizando según la inflación. Únicamente según la inflación se va dando este incremento. Y como decía yo, aún va más allá el Infonavit en el sentido de que siempre prevé que en caso de que haya una inflación por encima del 4, no se vea traducido ese incremento en el caso de los créditos. Entonces, no hay que tener temor en este sentido. Ahora, está por terminarse 2020, que ha sido un año muy complicado para nosotros los mexicanos y para el resto de la población en el planeta debido a los efectos macroeconómicos negativos que acarreó la pandemia COVID-19. El aumento es, digamos, de unos 22 pesos, por cerrarlo así, en el salario mínimo. Usted habla de que el poder adquisitivo obviamente crece. En términos que lo pueda entender la gente, ¿qué
esperamos más? Porque supongo que esta no es la única estrategia de alivio económico ante lo que es ahora esta crisis económica en el país. ¿Habrá más aumentos en los próximos años? ¿Será conforme se vaya dando el crecimiento económico, como se vaya recuperando la economía? Si hay un estancamiento, ¿cuál es la perspectiva, secretaria? En el caso específico del salario mínimo es continuar con una política de recuperación. Te digo, paulatina, responsable, pero decidida. Todavía, a pesar de los incrementos que se han dado, que son del 51% hasta ahora, no es suficiente porque no podemos, digamos, no podemos garantizar que una persona que trabaja pueda acceder a una canasta básica para él y algún dependiente económico. Ese debe ser la meta, digamos, a corto plazo, por lo menos de esta administración. Entonces necesita haber incrementos importantes. Claro, eso siempre va a depender de qué comportamiento vaya teniendo la economía y, por supuesto, cómo vaya avanzando el tema de la pandemia. Eso respecto al salario mínimo, no es la única política, por supuesto que ha habido muchas distintas que precisamente tienen que ver con ir generando condiciones de bienestar y frente a la pandemia proteger a las poblaciones más vulnerables. En específico, te diría que las estrategias se han basado en proteger al 70% de la pirámide social, desde abajo hasta arriba. ¿Cómo hemos logrado esto? Pues de entrada, protegiendo a poblaciones que ya venían protegiéndose en los programas de bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, familias campesinas, jóvenes aprendices que se quedan sin la posibilidad de trabajar o estudiar. Se han adelantado muchos de estos pagos y eso logró durante los momentos más críticos de la pandemia, no solo que hubiera flujo y hubiera posibilidad y capacidad de consumo, sino que la gente se pudiera proteger, pudiera estar en sus domicilios. Recordemos que millones de familias en nuestro país viven al día, necesitan todos los días salir de su casa, ya sea en algún negocio, ventas, en fin. Entonces esto provocó de alguna manera que no se nos cayera el consumo y que se pudiera proteger muchas familias. Por el otro lado, lo que tiene que ver con proteger a los micro y pequeños empresarios. Se dieron más de 3 millones de créditos a la palabra, sin condiciones, sin grandes papeleos, para que en momentos de dificultad, obviamente las unidades económicas, los empresarios más pequeños que estaban enfrentando, igual que los demás, esta difícil situación, pudieran ayudarse. Y luego también hay que decir que la estrategia también se ha basado en reactivar mucho a partir de la construcción. Y esto tiene que ver con los programas de infraestructura que ayudan a generar empleos en distintas regiones del país, los proyectos de mejoramiento urbano que se incrementaron, hubo un incremento importante en términos presupuestales, y eso ha venido dando que poco a poco nos vayamos saliendo de ese túnel tan oscuro. Llegamos a caer, te diría, llegamos a perder en el sector formal de la economía un poco más de 1 millón de empleos, cerca de 1.100.000 empleos. Esto empezó desde marzo, pero abril, mayo, junio, todavía julio, se veía una caída importante, y en agosto empezamos nuevamente ya con números positivos, un poco como ver la luz al final del túnel. Hemos logrado recuperar más de 500.000 de empleos. Vamos bien. Diciembre siempre ha sido un mes complicado. Hay muchas empresas que dan de baja a sus trabajadores en diciembre. Esto también lo hemos venido señalando, denunciando y tratando de abatir. ¿Para no pagar aguinaldos? Pues es una serie de cuestiones. Es para romper las relaciones laborales, no pagar vacaciones. Son esquemas vinculados a la subcontratación, que son esquemas fiscales precisamente para ir eliminando sus responsabilidades laborales, no pagar parte de aguinaldos, y tiene toda una lógica
digamos, que se ha venido convirtiendo en una regla general, lamentablemente, donde despachos enteros vacían sus oficinas por completo y luego los vuelven a recontratar a finales de enero, principios de febrero. Entonces, todo este fenómeno, que no es nuevo, que se ha venido presentando desde hace muchos años, frente a la pandemia, imagínate lo que significa. Entonces, como bien sabes, no solo la parte del salario mínimo, sino hemos venido impulsando la regularización de todos estos esquemas abusivos en el mercado laboral. El tema de la subcontratación y otros elementos que nos ayudan también a ir mejorando los salarios, no solo el salario mínimo, sino el salario contractual, que es a partir de la reforma laboral recién aprobada, que va generando condiciones de negociación colectiva auténtica. Ahora, secretaria, y gracias por su tiempo, se nos acaba. Quisiera hacerle una última pregunta, conociendo su historia pública y defensora siempre de los derechos, pues de los que tienen menos, digamos. ¿Qué comentario le merece a usted lo que dijo, por ejemplo, Samuel García respecto a lo que puede, desconoce totalmente la realidad de los mexicanos, y eso creo que nos expone a cualquier persona el tipo de funcionarios que hay o gobernantes que tenemos? ¿Algún comentario que le merezca ese tipo de declaraciones? Pues me parece que viven en realidades totalmente paralelas, no tienen esa cercanía con lo que vive la mayoría de la gente en nuestro país. Si tuvieran esa sensibilidad, si gobernaran para y con la gente, pues no habría lugar a tener este tipo ni de comentarios ni de pensamientos, porque no es solo que lo diga, sino que lo piense. Entonces, en realidad es que la enorme problemática es que la mayoría de los mexicanos viven apenas con lo indispensable. Y por eso es que necesitamos ir generando otras condiciones de desarrollo. Y parte del principio de que el gobierno tiene que gobernar para todas y para todos y no solo para unos cuantos. Y esto genera políticas pues, realmente que pueden llevar a tener equilibrios donde haya menor desigualdad porque hay mayor distribución de la riqueza. Si seguimos manteniendo un modelo económico de salarios muy bajos, donde no hay negociación colectiva, no hay sindicalismo auténtico o hay poco, donde cada vez hay esquemas para evadir las responsabilidades, no pagar reparto de utilidades, no respetar antigüedad, todo lo que es el debilitar los derechos de los trabajadores, pues nos llevan a estos polos de desigualdad donde pues acaba perdiendo la mayoría de los mexicanos, ¿no? Secretaria, muchísimas gracias por esta conversación en Cada Siete y esperamos que más adelante, conforme se vayan dando las nuevas circunstancias del sector laboral y económico en el país, podamos volver a contar con usted para explicarle a quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias a ti, muchas gracias, Jesús, y claro que sí, con mucho gusto. Por lo pronto esperaremos el incremento del próximo año, que estoy segura será muy importante para por lo menos 4.5 millones de trabajadores y de trabajadoras. Fuerte Ahora sí, abrazo. a todos los que nos ven, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hola, te habla Luis Chaparro, director de Cada Siete. Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy. Y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com/cada7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas gracias.